Caracterización de un proyecto, elaborado por Carolina Guerra. El objetivo primordial de este trabajo es investigar los modelos que rigen la elaboración de un proyecto, así como sus características más relevantes. Los elementos para identificar posibles proyectos. Un proyecto es un conjunto de acciones que se planifican a fin de conseguir una meta previamente establecida, para lo cual se cuenta con una determinada cantidad de recursos. Todo proyecto, ya sea que tenga fines personales, profesionales o investigativos, posee una estructura dividida en fases que permiten dar finalmente la meta u objetivo deseado. Los motivos de un proyecto. Principalmente son los elementos y factores que pueden ser externos o internos. Algunos de estos factores son los cambios demográficos. Se refieren a cambios en la distribución de grupos humanos. Los micromercados. Se refieren a la necesidad de atender a segmentos de usuarios muy específicos. La volatilidad corporativa es la necesidad de llegar a acuerdos, uniones, alianzas o adquisiciones que modifican el estado de una empresa. El control de costos se refiere a la presión por contener y reducir gastos. El consumismo es la necesidad de reaccionar a la demanda y seleccionar a sus consumidores. Las crisis educativas representan la necesidad de trabajar con empleados, quienes cuentan con un desintegrado sistema educacional. El ambientalismo es la necesidad para reaccionar a los cambios del medio, así como el crecimiento que éste genera. La calidad se refiere al mejoramiento del producto final. La globalización a la necesidad de tener una mayor cobertura. Finalmente, las regularizaciones hacen referencia a cambios dentro del ambiente, provocado por acciones gubernamentales, como por ejemplo las leyes. Los elementos para identificar posibles proyectos. Los problemas con algún elemento actual. Estos llevan consigo errores, ineficiencias, retardos, deseos de algún incremento o reducción de gastos, los deseos de explotar nuevas necesidades, los nuevos mercados, nueva producción, más forma de obtener venta competitiva, el incremento de la competencia. Engloba las nuevas características en los competidores o en mejorar un servicio o un producto, hacer más efectivo el uso de la información, nueva información, mejor aprovechamiento, rapidez y mejoras de decisiones. El crecimiento organizacional. El crecimiento de las empresas y las mayores necesidades que se tienen en el mercado. La unión o adquisición corporativa. Hace referencia a la consolidación de sistemas y procesos, requerimientos, reducir actividades redundantes. Finalmente, los cambios en el ambiente o en el mercado, ya sea de los clientes, proveedores, leyes, regulaciones. Finalmente, el clima. Los métodos y etapas del desarrollo del proyecto. Los métodos para analizar las necesidades. El análisis creativo. Involucra la investigación de nuevas alternativas para solucionar los problemas actuales. Y el análisis crítico. Significa tener una actitud escéptica y dudosa. Requiere cuestionamiento para establecer cuándo los elementos deben significar más eficiencia y efectividad. Las etapas del desarrollo de un proyecto. Tenemos la detección de necesidades. Consiste en determinar que algún elemento no cumple ya con los objetivos o metas. La definición del problema. Consiste en delimitar las fronteras y el alcance de las necesidades que se desea atender. La definición de factibilidad. Consiste en definir el nivel de factibilidad, es decir, de las posibilidades de éxito, para conseguir la solución de las necesidades. Aquí se manejan 4 niveles: el operacional, técnico, económico y la calendarización. La planeación del proyecto. Consiste en explicar cómo será la delimitación del problema, justificando el planteamiento de los objetivos desarrollados inicialmente. La elaboración del proyecto. Consiste en definir el diseño, la elaboración de módulos y la integración de todos los elementos. Se deben dar a conocer en esta etapa los distintos tipos de pruebas y técnicas de análisis de resultado para determinar una posible evaluación al final del proyecto. Finalmente, la documentación. Consiste en explicar cómo están compuestos los manuales técnicos y de usuarios del proyecto. La creatividad e innovación. Esta etapa contempla 7 pasos que permitirán definir adecuadamente los alcances y fronteras de un proyecto. En estos pasos se permite establecer una guía de operación en el desarrollo del proyecto. Estos son: determinar el alcance y los objetivos, crear una visión, adoptar una metodología en la planeación, organizar y definir los recursos, preparar un plan de trabajo, obtener o confirmar los requerimientos de acuerdo al plan desarrollado. Las estrategias para el desarrollo de nuevas inventivas. Aquí debemos citar las necesidades, es decir, la definición del problema.
Para esto, debemos seguir 7 pasos. El primero, determinar metas y objetivos, definir el alcance del problema, evaluar características favorables y desfavorables, entender las metas y objetivos de la empresa con respecto a los requerimientos y expectativas del crecimiento, la lista y definición de los objetivos y las metas que se buscan, revisar posibles factores de éxito o fracaso y planear un calendario inicial. Crear una visión inicial. Para esto debemos revisar, recopilar y leer todas las fuentes de información de la empresa, determinar la influencia de los objetivos, visitar otras empresas, formular una visión que muestre el objetivo y el ambiente de las oportunidades y hacer promesas razones para generar entusiasmo y soporte. Adoptar una metodología. En esta etapa debemos formular y estar de acuerdo con los principios esenciales y los requerimientos de la metodología, evaluar los métodos de planeación actuales y los estándares de la organización, aprender y familiarizarnos con los tipos de metodología, seleccionar una metodología y tener referencia de ella, implantar la metodología en el proyecto y generar una tabla preliminar de contenido. Disponer de los recursos suficientes. Para esto debemos hacer énfasis en la experiencia, el material físico, el material tangible, es decir, los conocimientos, las ideas, la documentación como la bibliografía y material disponible, los recursos humanos y los recursos financieros. Crear un equipo de trabajo es uno de los pasos más importantes y para esto existen 4 puntos importantes. Debe haber siempre un líder. Los miembros del equipo deben ser creíbles y acreditados. Deben entender y estar de acuerdo con las metas y debe existir una múltiple cooperación y compañerismo. Para preparar un plan de trabajo. Esto hace referencia a la calendarización y planeación de todas las actividades que deben realizar los miembros del equipo. Generalmente contiene los siguientes aspectos: introducción, descripción de tareas, duración esperada, esfuerzos estimados, diagramas de Gantt y resumen del calendario, responsabilidades diarias y semanales y estado del proyecto. Finalmente, obtener y confirmar las obligaciones o responsabilidades. El proyecto diseñado es una idea tangible que resulta en un plan. Sin embargo, es necesario que las actividades que compongan este plan tengan la aprobación de los niveles superiores. Los objetivos que se buscan en esta etapa son presentar el material desarrollado, realizar juntas y presentaciones con los administradores, presentar una hoja de actividades, confirmación por escrito del inicio o continuidad de la empresa y proporcionar un proyecto que fortalezca la empresa. Los pasos a seguir: planear el acercamiento a los administradores, tener juntas informales, preparar y entregar presentaciones, escuchar cuidadosamente y discutir las preguntas, resolver los aspectos dudosos y no comprendidos, obtener la aprobación para proceder en el proyecto y publicar o anunciar el acuerdo logrado. Para la determinación de la factibilidad. Primero, factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. Este se apoya en 3 aspectos básicos: el operativo, técnico y económico. La determinación de la factibilidad comienza por el estudio de la misma. Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión. El objetivo de un estudio de factibilidad engloba 3 áreas importantes: la factibilidad técnica, la económica y la operativa. La delimitación del problema. Se refiere a identificar todos aquellos aspectos que son importantes para el desempeño de una actividad y aislar todos aquellos que no interfieren en el mismo. La definición de las etapas de desarrollo. Consiste en la identificación y organización de todas las actividades y procesos importantes que intervienen en la búsqueda de una meta u objetivo. Estas deben ser asignadas con prioridad de importancia y debemos asignar un rango o nivel aprobatorio para cada actividad. La planeación y control de procesos consiste en desglosar las actividades generales, analizar y profundizar cada actividad, conocer cada subactividad, aplicar elementos de control, identificar formas de evaluarlas y consolidar y fortalecer cada actividad. Para el diseño, justificación e integración. Este contempla 7 etapas. En la etapa de diseño inicial, debemos documentar la estructura de la organización, identificar y definir funciones del negocio y documentación del modelo inicial.
Los conocimientos del ambiente y la empresa se refiere a todos los pasos necesarios para adquirir el conocimiento, como preparar entrevistas, calendarizar, ejecutar o aplicar y guardar o almacenar datos. La arquitectura actual de sistemas y tecnología. Esta etapa representa la estructura general de los recursos que posee la organización para el diseño de un proyecto. La arquitectura de datos. Debe contener una lista de datos, la definición de los datos y atributos, relacionar e identificar los datos con el negocio y diagramar los flujos. La arquitectura de las aplicaciones debe contener la lista de aplicaciones, definición de tipos de aplicación y el análisis del impacto de las mismas. La arquitectura de la tecnología lleva consigo una identificación de plataformas y principios de la tecnología, una definición de la tecnología, distribución de datos y aplicaciones y una relación tecnológica de la distribución de datos. Y el plan de implementación cumple con la secuencia de las aplicaciones, con la estimación de esfuerzo, recursos y calendario, la estimación de costos, beneficios y factores de éxito, y aquí deben hacerse recomendaciones. El manual técnico y de usuario es importante para identificar más fácilmente los aspectos y características que forman parte de un proyecto. Las características de esta documentación deben llevar un lenguaje claro y de acuerdo al nivel aplicado, contemplar todos los aspectos del proyecto, contar con objetivos fáciles de detectar, servir como soporte en todo el desarrollo del producto, identificar ventajas y desventajas y contar con una adecuada estructura. Los documentos que deben ser ubicados aquí es la carpeta profesional, que sirve de modelo para la implementación del proyecto a desarrollar, la gerencial, dirigido hacia las personas de más alto nivel de la empresa, y la carpeta técnica, que lleva consigo la información detallada sobre el recurso utilizado en el proyecto, además de la carpeta económica, que es la encargada de informar relacionadamente con el aspecto económico y de factibilidad.